El tema de esta tarde son las leyes secundarias de la reforma constitucional de telecomunicaciones que se llevó a cabo el año pasado. Desde luego se trata de un tema jurídico, pero yo creo que es fundamentalmente un tema político, porque el funcionamiento, la manera como operan los medios de comunicación en nuestro país desde hace ya 3 generaciones es, desde mi punto de vista, el aspecto central de la política. En México, y lo estamos viviendo en estas mismas horas, la estupidización colectiva es una realidad. Vivimos desde hace muchos años formas de sometimiento social que tienen mucho que ver con las que establecieron los conquistadores y los colonizadores españoles durante 300 años en lo que iba a ser nuestro país. Desde mi punto de vista, esas formas de obediencia y de control de la mente y de la conciencia establecidas por el virreinato están vivas. Y entre otras cosas, porque nunca a lo largo de la historia, desde que nos hicimos país supuestamente independiente, ha habido un trabajo de fondo educativo, cultural, social, para acabar con esas formas de dominación que el virreinato estableció en México. Lo más cercano a algún momento liberador fue cuando en los años 30 del siglo pasado, a impulso de algunos de los aspectos más constructivos de lo que llamamos la Revolución Mexicana, se le dio importancia a la educación. Se crearon las escuelas rurales y los gobiernos de los años 30 se preocuparon por ejemplo, alfabetizar a la población del país. Incluso empezaron a preocuparse por el tema indígena y el abandono de las comunidades indígenas en nuestro país. Para mí, y lo digo como antropólogo también, esa manera de ocuparse de los indígenas fue una forma más de sometimiento, porque la alfabetización que recibieron las comunidades indígenas como parte de la gran campaña educativa que se levantó en el país en los años 30 y 40, se llevó a cabo en español. No se alfabetizaban los indígenas en sus propias lenguas, sino en la lengua de los conquistadores. Y esa forma de alfabetizar en español era una manera de arrancar también la lengua de los pueblos originarios, es decir, que dejaran de hablarla. En un gesto que, aunque parecía muy generoso de parte de los gobiernos que procedían de la revolución, era en el fondo también otra forma de dominación contra los pueblos indígenas, el arrancarles la lengua, el hacerlos civilizados, el que dejaran de ser un problema para el país, como se les ha visto siempre hasta nuestros días. Lo pongo solo como ejemplo
este trabajo educador, que es de lo más salvable que hay de los regímenes que resultaron de la revolución, de cómo nunca en nuestra historia de 200 años después de que se dio el grito de independencia, en nuestra tarea de disque construir un país independiente, nada hemos hecho en serio para deshacernos de las formas de obediencia que impusieron los españoles a las colectividades, a los pueblos, a las personas. Son formas que tienen que ver incluso con nuestro comportamiento entre personas y hasta con nuestra manera de hablar. Hasta con nuestra manera de hablar. Por ejemplo, entre nosotros nunca se habla claro. Nunca hablamos claro. Nunca llamamos a las cosas por su nombre, aunque se trate de asuntos sencillos de la vida cotidiana. ¿A qué hora vas a llegar? Pues no sé, yo te llamo. Oye, llévate el suéter porque está lloviendo. ¿Tú crees que esté lloviendo? Siempre se pregunta o se responde con una pregunta a una de las cosas más simples de la vida cotidiana. Hay en esa manera de actuar, en esa manera de proceder, comportamientos que tienen que ver con la forma como reaccionábamos los mexicanos ante el dominio de los españoles. El sí patroncito que seguimos usando, aunque el sí patroncito, que era una forma aparente de obedecer, llevaba a que se hicieran las cosas mal, a que no se trabajara, como una forma de protesta inconsciente o consciente, que seguramente tenía que ver con la necesidad de desobedecer a los dominadores. Ahorita vengo, ahorita lo hago, ahorita. Yo digo que los mexicanos debiéramos escribir en el escudo nacional sobre el águila la palabra ahorita. Ahorita con puntos suspensivos, porque es la que nos define nuestro comportamiento. Nada es nunca claro. No sabemos decir sí, no sabemos decir no, no quiero, no voy, no puedo, no lo traigo, no regreso. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Todo siempre en un lenguaje ambiguo, impreciso, que daña las relaciones interpersonales. Por supuesto que las daña. Afecta la relación entre las personas, les resta claridad, intención. ¿Cuál es la intención del trato? Si no podemos hablar nunca con claridad. Esas formas de obediencia que están vivas en México, que son formas de sometimiento, las ha llevado hasta sus extremos mayores la televisión mercantil. La Iglesia Católica cumplió ese papel y cumple todavía en buena medida la necesidad de ese sometimiento, desobediencia, que por cierto no es un problema exclusivo de nuestro país. En todo el mundo los poderosos necesitan primero convencer a los obedientes que deben ser obedientes. A eso le llaman los teóricos de la ciencia política el control ideológico de la sociedad. El control ideológico de la sociedad se realiza antes incluso que el control mismo. El
El esclavo es esclavo sobre todo porque acepta hacerlo. El esclavo cree que es normal traer una cadena en el pie. La gente de nuestro país cree que es normal que nos pasen las cosas que nos pasan, que nos sometan, nos exploten, nos engañen, nos lleven a la perdición, a la entrega del país. Es normal, porque estamos esclavizados de acá. Lo de estos días, decía yo, como ocurre cada cierto tiempo, a mí personalmente, lo digo con todo cuidado, pero lo digo con toda claridad, me da asco y me da tristeza. Y hay momentos que me dan ganas, no lo voy a hacer, de decir, al ver el comportamiento de la gente que aúlla por un gol, que hacen como que se entusiasman porque son emociones falsas, emociones ordenadas desde arriba de cómo reaccionar frente a esto y esto, a gritos, con un entusiasmo que pareciera que de veras se está decidiendo la vida de alguien o el destino del país. Ante toda esa estupidización colectiva bárbara, a uno le dan ganas de decir, ¿saben qué? Nos merecemos todo lo que nos pasa. Nos lo merecemos si así obedecemos. Porque es una orden de Televisa reaccionar de esta manera. La gente está adiestrada, domesticada, ordenada para reaccionar así frente al fútbol y frente a los goles. Que es el extremo del sometimiento a que la gente está sometida en nuestro país desde hace 3 generaciones por la televisión infantil. No es casual, y lo he sostenido aquí en este centro en alguna otra ocasión, que al mismo tiempo que se derrumbaba en nuestro país en los últimos 30 años el aparato educativo, que durante algún tiempo fue orgullo de los gobiernos que venían de la revolución, así se llamaban los del PRI, eran los herederos de la revolución, y lograron levantar, hay que reconocerlo, un aparato educativo interesante, importante, amplio, que creó universidades públicas, profundizó en el aspecto de la extensión educativa hasta casi hacer desaparecer en el país el analfabetismo, le dio lugar en las escuelas a casi toda la población, creó el Instituto Politécnico Nacional, la Ciudad Universitaria, la Universidad Autónoma Metropolitana, universidades públicas en cada estado que pertenecen a los bienes públicos del país. Esa educación que permitía... ¿Está fallando el micrófono? El modelo falla el micrófono. No, ya, de verdad, así es. Es parte de esta circunstancia. De lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando. Equipos chinos. No me lo tomen mal, por favor, porque los quiero mucho. Pero es que nos enseñaron a no trabajar bien. Y el no trabajar bien es parte de la desobediencia ante el poder. Así es. Se levantó un aparato educativo que le dio cabida a la población entera casi, a las escuelas. Y salieron de las universidades centenares, miles de profesionistas en los últimos 50 años, que ayudaron a mucho de la obra pública
que logró levantarse en los años 60, 70, 80, 50. Pero ese aparato educativo se dejó desplomar deliberadamente, desde mi punto de vista, deliberadamente. De acuerdo con los organismos internacionales que estudian el problema educativo de los países, México está reprobado en casi todo. Y lo dicen las Naciones Unidas, no lo digo yo. Estamos reprobados en lectura de comprensión, en aritmética. Estamos reprobados en lectura común y corriente. Somos el país 144 de 146 que hizo la investigación Amnistía Internacional más corrupto del mundo. Solamente hay 2 países más corruptos que nosotros en todo el planeta. Tenemos campeonatos mundiales, como es, de corrupción, de obesidad. Tenemos el campeonato mundial de publicación de periódicos diarios que nadie lee. Se publican en el país 1140 periódicos diarios en la República Mexicana que nadie lee. Cualquiera diría, con 1140 periódicos, un extranjero que llegara a México y se enterara de ese dato, y que además todas las estaciones de radio tienen noticieros y las estaciones de televisión tienen noticieros, dirían, este es el país más enterado del mundo, tiene la población más enterada del planeta. Y es exactamente lo contrario. ¿Qué significa tener tantos medios de comunicación y sin embargo no saber nada del país? Porque uno puede ver los noticieros hasta durante 20 años consecutivos, todos los días, y a ver que hable de lo que ocurre en Nayarit. ¿Alguien de aquí sabe dónde queda Nayarit? ¿Usted es de Nayarit? No, no conozco Nayarit. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? 1, 2. Gracias. Estoy ante un público enteradísimo. Pero la información que pasa como noticia en los medios no está organizada deliberadamente para informar, sino para desinformar. Hay un fenómeno que explico rápidamente que tiene que ver con esto. Le llamo yo, y tengo algún texto por ahí escrito que puedo compartir, la descontextualización de la noticia. Las noticias se dan sin darnos jamás los antecedentes del hecho de que la noticia habla. ¿O qué tiene que ver ese hecho con otros hechos que ocurrieron antes? ¿O qué tiene que ver ese hecho con algo que está pasando al mismo tiempo que él? ¿O el que está involucrado en el hecho noticioso, qué tiene que ver con otro señor que está involucrado en otro hecho que se parece a este o que tiene algo que ver? Nunca tenemos la memoria en los noticieros de lo que ocurre con los hechos noticiosos. Las noticias se dan sueltas, 10 segundos, 20 segundos, como parches de la realidad, como parches, y además amontonados desordenadamente. Nada tiene que ver con nada. Entonces, al final del noticiero, lo que tenemos es una especie de cartelón lleno de letreros brevísimos que no nos permiten, de esa manera como nos los dan, comprender lo que ocurre en el país. Y eso no es una casualidad. Es una acción deliberada, incluso científicamente resuelta por las gentes que manejan la televisión. Se trata de impedir que la gente piense. Si ustedes me acorralaran y me dijeran, díganos o dinos en última instancia cuál es el papel fundamental de la televisión mercantil, les diría yo, el evitar que la gente piense. Y me ha salido perfecto. Cuando uno ve un noticiero
que no informa, que no contextualiza los hechos de los que habla, es como si no estuviera viendo nada, porque nada se comprende, nada lleva a pensar, nada lleva a reflexionar, nada lleva a asociar el hecho noticioso con otras cosas. Ya que estamos en el estúpido delirio del fútbol, voy a poner un ejemplo. Los comentaristetes de fútbol que hacen mesas redondas como si fueran a revisar el destino humano y se sientan entre el buen humor y la seriedad a dialogar sobre lo que ocurrió hoy en el partido. Les digo a mis alumnos en la universidad que hacen lo que debiéramos hacer cotidianamente. Los comentaristetes dicen: cuando dio la patada, fulano de tal estaba parado allá y perengano en este lugar, y el otro del equipo de acá estaba acá, y en la portería y cuando metió la patada el otro movió el pie así, y el otro se atravesó y metió, y se ven las escenas desde arriba del helicóptero y desde detrás de la portería cómo entró la pelota, y 20 maneras de ver un hecho de un segundo, desde todos los ángulos posibles. Ver desde todos los ángulos posibles algo que no tiene ninguna importancia es el colmo de la estupidez. ¿Desde dónde entró el gol? ¿Cómo entró el gol? Eso que hacen los comentaristas de fútbol y de deportes debieran hacerlo los periodistas y los noticieros de todos los días. ¿Dónde estaba el señor Chong cuando está diciendo el señor Vallejo que quién sabe qué sobre su hijo con la tuta? ¿De qué manera el señor Vallejo ya había mentido antes con este tema? ¿Qué otros datos hay sobre ese encuentro? ¿Desde cuándo el señor Vallejo anda metido? Es decir, se trata de contextualizar la información, cualquier información. La descontextualización es una manera de desinformar. Lo comparo también con frecuencia con lo que ocurre con los mares helados del planeta, en el norte y en el sur del planeta, donde aparecen grandes crestas de hielo por encima de la superficie del mar, que ocultan debajo a veces verdaderos continentes de masa de hielo, de hielos que no se ven, porque lo que se ve nada más es la cresta, le llaman el iceberg a lo que se ve arriba. La historia famosa del tal Titanic es que chocó no con el iceberg que está arriba, sino con el continente que estaba abajo. No lo alcanzaron a ver. En el caso de los noticieros de televisión y de radio ocurre algo semejante. La noticia, lo que llaman ellos la noticia, es el iceberg, lo que se ve arriba de la superficie. Pero la gran masa gigantesca que está debajo de esa cresta de hielo, no nos la dan nunca. Nunca la dan. Esa masa gigantesca es para mí, desde mi punto de vista, la información, el equivalente a la información, y está oculta. La noticia es el iceberg, la cresta, y nomás nos dan la cresta a toda hora, todos los días, sin jamás decirnos lo que hay debajo o detrás de la información. Es todo un fenómeno deliberado, estudiado incluso científicamente por lo que hacen los noticierillos.
está deliberadamente resuelto así. No ir más allá nunca de la noticia. Y si van más allá, es sobre cosas que les interesan. Por ejemplo, al mochaorejas le pueden entregar el noticiero completo durante un mes. O a la reina del Pacífico le entregan el noticiero y dan los antecedentes, y la tía y la abuelita, o sobre estupideces que no tienen nada que ver con la vida de todos. Ahí le dedican 10 minutos o 20 a cómo se llevó a cabo el asalto. Pero ¿qué han informado, por ejemplo? ¿Qué informaron sobre la reforma? ¿Qué informaron? ¿Qué informaron sobre la reforma en telecomunicaciones? Llevaron a cabo la reforma corriendo. No consultaron a la sociedad. Violaron todas las normas internas del Congreso, de la manera como deben hacerse las leyes. El Congreso Nacional, no le baja, por favor. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como ustedes bien lo saben, tienen normas internas para discutir la creación de las leyes. Las leyes tienen que pasar primero para que, antes de que lleguen al pleno, tienen que ser discutidas, por ejemplo, en comisiones. En las comisiones que tienen que ver con la materia de que trata cada ley. En el caso de la reforma energética, no hubo esa discusión, como tampoco en el caso de la reforma de telecomunicaciones. Porque las dos reformas se resolvieron fuera de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Se resolvieron en el famoso Pacto por México, que es una alianza de las cúpulas de los partidos con la cúpula del poder, con la cúpula priista y con la cúpula empresarial. La hicieron de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores ilegalmente. Presentaron la definición de lo que tenía que hacerse en estos temas, ya realizada y resuelta, punto por punto, artículo por artículo. Fueron 2 noches seguidas. Yo vi la transmisión del canal del Congreso durante las 2 noches, que llegaron toda la noche. Algunos legisladores de izquierda, luego me referiré a qué entendemos por eso, presentaron objeciones a la ley energética y a la de telecomunicaciones. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cuando pasaron las leyes a los plenos, se negaron a discutir una tras otra las objeciones o los puntos de vista que presentaban en la tribuna algunos legisladores dignos. Una tras otra. Preguntaba el presidente de la Cámara: ¿aprueba el pleno que discutamos lo que está presentando el diputado fulano? Y votaban todos: no, no aprobamos. Entonces solo se quedaba en lo que había logrado decir en 3 minutos en el pleno el diputado sobre esa ley, o sobre ese aspecto de la ley. Así se operaron las dos reformas, la energética y la de telecomunicaciones. ¿Cuál era la prisa? ¿Qué ocurrió realmente en el llamado Pacto por México? ¿Qué fue eso del Pacto por México? Además de la obvia complicidad entre las cúpulas de los partidos, todos los partidos, además
además de la obvia complicidad, además de la obvia manera antidemocrática de funcionar del sistema de partidos. ¿De dónde vinieron las órdenes para que las cosas se discutieran de esa manera? ¿De la Presidencia de la República? Absolutamente no. Desde 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en México, lo que ocurre en México se decide, está siendo decidido de acuerdo con un proyecto de incorporar a México como parte de lo que llaman Norteamérica, una nueva entidad política llamada Norteamérica, de la que ya formamos parte. Y eso lo vienen decidiendo desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Incluso en estas décadas, después del Tratado de Libre Comercio, 20 años, sé que en este círculo cultural y político se ha hablado de la reforma energética y no me voy a detener más que en un solo aspecto, que es para mí el más grave, el más delicado. Este apresuramiento con el que se llevó a cabo la decisión ordenada desde los Estados Unidos de privatizar los recursos petroleros del país implica en términos jurídicos constitucionales una entrega del territorio nacional, no del petróleo, a los Estados Unidos. Para eso fue necesario llevar a cabo la reforma del artículo 27 y del artículo 28 de la Constitución. Se desapareció del texto de esos artículos la idea de que los recursos que pertenecen a la nación son estratégicos para el país y se les considera solamente prioritarios. Y cuando se llevaba a cabo la reforma en México de la Constitución, renunciando el Estado Nacional a considerar estratégicos los recursos del subsuelo, en el Senado norteamericano, en esos mismos días, senadores norteamericanos decían: lo que está pasando en México con la reforma energética tiene que ver con la seguridad estratégica de los recursos de hidrocarburos de los Estados Unidos. Es decir, este país nuestro, este gobierno, estos poderes reformaron la Constitución para entregar el territorio nacional a los Estados Unidos. Incluso por un detalle de tipo económico. La reforma energética le da derecho a las empresas que están a punto de llegar de manifestar como propios los recursos del subsuelo. No son meros extractores de ellos y transformadores de ellos y mercantilizadores de ellos. Son dueños de los recursos del subsuelo. Fue una condición que pusieron las empresas, porque si no se presentaran como dueños de los recursos del subsuelo, no podrían en la bolsa de Nueva York hacer valer sus acciones. La bolsa de Nueva York exige que los recursos del subsuelo aparezcan como bienes de las empresas que vienen a explotarlos. La reforma de la Constitución les da permiso de considerar como propios los recursos del subsuelo. Y todo esto, esta reforma, esta renuncia a la soberanía nacional, a la soberanía sobre nuestro territorio,
tiene consecuencias militares graves, gravísimas. Como esto se viene planeando desde hace muchos años, Calderón lo intentó. Fox, en el 2005, por primera vez en muchos años de gobiernos priistas y de gobiernos mexicanos, en este caso Fox, el miserable de Vicente Fox, firmó un acuerdo en 2005 para que México perteneciera a la seguridad de América del Norte. Firmó un acuerdo con el propósito de asegurar el desarrollo y la seguridad nacional de los países de América del Norte con el Comando Norte norteamericano. Vinieron aquí. Formamos parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos con nuestro territorio. Y cuanto más será así cuando las empresas petroleras estén trabajando en México. Porque los Estados Unidos y esas empresas considerarán que toda agresión todo peligro, todo riesgo para su funcionamiento como empresas en México pertenezca a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La vigilancia militar que ya se lleva a cabo por permiso de Felipe Calderón en México, que le dio la entrada a 9 agencias de espionaje norteamericanas están en nuestro país. Tienen su asiento en el Paseo de la Reforma. Allí está su cuartel. Por primera vez se permitió abiertamente el ingreso de los organismos de espionaje norteamericanos, 9 de ellos. Y acaban de estar aquí justamente cuando se discutía la reforma energética. Se vieron aquí en México los 3 ministros de las Fuerzas Armadas de Canadá, de México y de los Estados Unidos. Y no vinieron a tomarse una copa, no vinieron a saludarse. Vinieron en el momento en que se llevaba a cabo la reforma que le entrega el territorio nacional a los Estados Unidos. Por eso me atrevo a considerar y a decirlo con toda la claridad de la que soy capaz. Más allá del petróleo, mucho más allá del petróleo como pretexto, de lo que se trata es de la entrega del país a los Estados Unidos, que es el sueño de la élite política de este país, de los traidores que gobiernan y han gobernado casi siempre este país, con alguna excepción, la de Lázaro Cárdenas. Todo lo demás es traición a la patria. Y ante los ojos de todos los aficionados de fútbol, ante los ojos de esta población maravillosa que confunde las patas con la bandera, ¿no? Las patas de 11 truanes que están mezclados en todo tipo de negocios. Si el fútbol es un negocio del narco internacional, por supuesto, y hay evidencias y datos suficientes para sostenerlo. Y simultáneamente a esta entrega del país, la reforma en telecomunicaciones, que en estas leyes secundarias que se están discutiendo ahora, también aprovechando el fútbol, más claro ni el agua, más claro ni el agua, lo dijo con toda desfachatez uno de los diputados o senadores priistas. Vamos a discutir las reformas porque la República no detiene sus actividades porque haya partidos de fútbol. Se aprovecha el fútbol para poder a escondidas, a escondidillas, en lo oscurito, en unos cuantos días,
terminar la entrega del territorio nacional a los Estados Unidos, a las empresas petroleras, y llevar a cabo las leyes secundarias de telecomunicaciones que parecen enredadas técnicamente y no lo son. Algunas cosas positivas ocurrieron gracias a la participación de organismos como la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y los jóvenes del Yo Soy 132, durante algunos debates que se abrieron cuando se discutió apresuradamente la reforma en telecomunicaciones. Por ejemplo, se logró incluir por primera vez en la historia de la normatividad en telecomunicaciones una definición de lo que son y deben ser los medios públicos de comunicación. Le llamamos medios públicos, ustedes lo saben, a esas estaciones de radio y de televisión que sostienen los gobiernos, que funcionan con dinero de nuestros impuestos. El Canal 11, el Canal 22, el Canal 34, los canales de televisión de cada estado que sostienen los gobiernos, las estaciones de radio como Radio Educación, las estaciones del IMER, las 27 estaciones indígenas que maneja la Comisión de Derechos Indígenas, la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas. Todo esto son los medios públicos que lamentablemente funcionan mal. Funcionan mal porque no ha habido nunca una normatividad que regule sus actividades, que les diga qué deben hacer y qué no pueden hacer. No hay normatividad para los medios públicos. La única ley que existe para la radio y televisión hasta nuestros días es la de 1960, que se llama Ley Federal de Radio y Televisión. Y luego en 1973 se hizo la ley reglamentaria de la Ley Federal de Radio y Televisión. De manera que la radio y la televisión han estado durante 3 generaciones normadas por una legislación que ha quedado desde hace mucho tiempo obsoleta, inútil, anticuada. Porque, por ejemplo, la Ley Federal de Radio y Televisión ni de chiste soñaba con que existieran satélites o que existiera lo que llamamos los medios digitales. Hoy desde un aparato de celular, de telefonía móvil, podemos transmitir en vivo acontecimientos que están ocurriendo en este momento en cualquier parte del mundo. Antes para eso se necesitaba mandar una unidad móvil con 10 o 15 empleados y equipada con recursos de producción y de transmisión, y ahora un teléfono lo resuelve. En este momento está ocurriendo con un teléfono. ¿Y la ley? ¿Qué dice la ley al respecto? Si la ley es de 1960, nunca ha habido normatividad para los medios públicos. Y esta vez, en la reforma del año pasado, se logró introducir que los medios públicos deben tener independencia editorial, es decir, ser libres para opinar. Deben tener autonomía de gestión financiera, es decir, manejar como ellos quieran y puedan legalmente sus recursos financieros. Deben tener capacidad para defender sus contenidos, para hacer respetar lo que transmitan. Los medios de servicio público, como el 11, el 22 y otros que debemos crear, tienen derecho, de acuerdo con esa reforma, a formar consejos consultivos elegidos democráticamente de los ciudadanos para manejar los medios públicos. Los medios de servicio público
deben atender también a la defensa de la sociedad y de lo que ocurra con la sociedad. Todo eso se ganó en la reforma del año pasado. Todo eso está siendo olvidado en la ley secundaria que Peña Nieto y Televisa le están imponiendo en estas horas al Congreso, violando la Constitución que ellos mismos reformaron el año pasado. No aparece en los medios públicos. Por primera vez se mencionaba también el año pasado, en la reforma del año pasado, que debe haber medios que pertenezcan a los indios, radiodifusoras indígenas, radiodifusoras comunitarias, medios de servicio público y medios de servicio social. Menciona esas 4 formas de medios de interés social. ¿Y dónde están en las leyes secundarias esos planteamientos? Para nada se menciona que las leyes que se apliquen a los medios de publicidad mercantil, es decir, Televisa y todo lo que existe, deben ser las mismas normas para los medios de servicio público, los medios indígenas y los medios comunitarios. Incluso la reforma del año pasado hablaba de que los medios públicos pudieran también explotar un poco del mercado publicitario para poder sostenerse, porque viven en la miseria. Me ha tocado crear 8 canales de servicio público en mi vida y he manejado con increíble cortedad de recursos los medios que me ha tocado formar y dirigir. Sé de lo que estoy hablando. Y hemos peleado durante muchos años porque los medios de servicio público puedan explotar también, por ejemplo, la publicidad oficial. ¿Saben cuánto gasta el gobierno federal en Televisa anualmente? 4.800 millones de pesos para anunciar las tonterías que hace el gobierno. ¿Saben cuánto pagó Marcelo Ebrard a Televisa durante 5 años de gobierno para pagar publicidad del gobierno de la Ciudad de México? 1.200 millones de pesos. 1.200 millones de pesos. Y todo eso se va a los medios mercantiles. Los medios privados viven de la publicidad gubernamental, es decir, viven del dinero nuestro. Porque no solamente es el gobierno federal, son los gobiernos estatales que gastan en publicidad tremenda, y los gobiernos también municipales. Se calcula que anualmente entre los gobiernos municipales, estatales y el federal se gastan 20.000 millones de pesos en publicidad en Televisa y Azteca, que se quedan con Televisa y Azteca. ¿Por qué los medios de servicio público no han de tener derecho a que una parte de esos recursos sirvan para cumplir su función social, aunque sea en una medida pequeña, pero que permita romper el tabú de que los medios públicos no pueden hacer publicidad? A ver, ¿por qué los medios mercantiles viven de los medios, de los recursos públicos? Ellos sí pueden recibir nuestros impuestos y los medios de servicio social no. ¿Saben qué trae la reforma? La reforma que está ahora en leyes secundarias discutiéndose o haciéndose como que se discute, que los medios de servicio, perdón, los medios publicitarios, los medios mercantiles pueden aumentar su publicidad, la que pasan, hasta el 80%. Es decir, un canal de televisión, una empresa televisiva, hoy en día tiene derecho a que el 38% de su tiempo se utilice para pasar anuncios, lo que ya es verdaderamente un abuso gigantesco. La ley, como la están preparando,
les da la posibilidad a los canales de televisión de aumentar hasta en 80% el tiempo de transmisión de publicidad, de comerciales. Y en cambio les niega a los indígenas, los medios indígenas, los medios comunitarios y los medios de servicio público que pagan los gobiernos, la posibilidad de hacer publicidad. Para poder enfrentar este problema, en los últimos 2 meses, ustedes deben estar enterados, se formó el Frente por la Democratización de los Medios, convocado por Javier Corral, un legislador que ha luchado toda su vida de legislador por la democracia en los medios, junto con Cuauhtémoc Cárdenas. Encabezaron un movimiento que logró extenderse a 9 o 10 estados de la República. Me tocó trabajar muy cerca de esta formación. Estuve en Guadalajara, en Jalapa, en Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México, en la conformación de los capítulos correspondientes del Frente. ¿Qué quiere el Frente? La desventaja en la que se encuentra la sociedad, el escaso número de legisladores que no están comprados por Televisa, es un puñado, En el Senado debe haber unos 12 senadores que están con el Frente y que están porque la reforma que se está discutiendo no favorezca todavía más a Televisa y Azteca, sino que favorezca a la sociedad en una pelea que se ve ya perdida y que lo lleva a uno a preguntarse: ¿a quién representan los legisladores de este país? ¿Saben cuántos legisladores tiene el PRD? Tiene 135 diputados y 28 senadores. O sea, 163 representantes de la sociedad, el partido de izquierda, el PRD. ¿Y dónde están? ¿En dónde están en todo este pleito? ¿Quién ha oído hablar de un diputado que defienda la democratización de los medios? ¿Quién ha escuchado el discurso de un diputado que le ponga la cara a Televisa como lo hace Javier Corral? Nadie. No los hay. Nadie. Y son 163 legisladores de izquierda. No digamos entonces los del PRI, los del PAN y los del PBM. ¿A quién representan los legisladores? Bien, hay una gran desventaja en estos momentos para tratar de hacer valer las reformas, lo mejor de las reformas que se discutieron el año pasado. Todo lleva en el camino de que Televisa y Azteca van a consolidar su poder a partir de lo que se decida en estos próximos días en la Cámara de Diputados y en el Senado. Van a consolidar su poder. Por ejemplo, una parte muy importante de la reforma del año pasado era el propósito de terminar con el monopolio de la radio, de la radiodifusión, de la radio y televisión, y con el monopolio de las telecomunicaciones, de la telefonía. Son dos monopolios poderosísimos que son los que gobiernan el país. Nadie ha podido con ellos, ni siquiera han intentado meterlos al orden. Slim por un lado y los Azcárraga por el suyo. Y su poder es tan grande que incluso hay 2 leyes diferenciadas para manejar los asuntos de los que se ocupan unos y otros, cuando debiera haber una sola ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones. Hay una ley para la telefonía y una ley para la radiodifusión. Y así se ha sostenido durante 40 años, en una falsedad absurda, porque las telecomunicaciones hace ya muchas décadas, 3, 4 décadas, que convergieron, que se encontraron
se encontró la telefonía con la televisión, la radiodifusión con lo digital, la transmisión a control remoto utilizando los teléfonos celulares, con la transmisión a control remoto de las unidades de transmisión de Televisa y de Azteca. Es decir, el tema de la telecomunicación es inseparable hoy en día. Las funciones son inseparables. Todo se puede llevar a cabo en un mismo aparato. Todo. Telefonía, internet, datos, voz, acopio de información, de música, comunicación por el mismo aparato, como si fuera un teléfono, todo. Pero en México se mantuvo y se mantiene hasta nuestros días diferenciada la telecomunicación de la radiodifusión para no herir los intereses de los Azcárraga por un lado y de Slim por el otro. Y hay dos leyes entonces. La reforma del año pasado intenta que haya una sola ley para todas las comunicaciones. Es decir, con 40 años de retraso, la ley pretende por fin reconocer que la telecomunicación es un fenómeno único, con diversas funciones y con distintas vías para cumplir estas funciones. Pero es un fenómeno único. Mantenerlo separado es artificial y dañino para los intereses económicos, educativos, culturales, científicos de la sociedad. Esto es lo que se ha dañado en estos años de monopolio de Televisa y Azteca por un lado y de monopolio de la telefonía por el Slim del otro. 14 personas deciden en este país lo que la gente debe pensar, sentir, decir, creer, descreer, discriminar, gritar, cómo debe vestir, viajar, comer, porque son 12 los dueños de toda la radio del país y 2 los dueños de toda la televisión. Es una concentración de poder en 14 manos que no se da en ningún otro país. En un país de 116 millones de habitantes, 14 fulanos deciden lo que ha de saberse, lo que se debe saber y lo que se debe hacer. Televisa no es un poder periodístico, no, ni siquiera es un poder de comunicación, es un poder político por excelencia. No es casual que del Consejo de Administración de Televisa formen parte 12 de los más importantes empresarios de nuestro país, los que manejan el comercio, las minas, los que manejan los servicios bancarios, los dueños de las empresas comercializadoras del comercio internacional. Están representados en el Consejo de Administración de Televisa, incluso lo que llaman, hay una empresa que tiene el 10% de la administración de Televisa que representa a los intereses de las 7 empresas internacionales petroleras que están por llegar a nuestro país. Por eso Televisa aprobó, por supuesto, la reforma energética en los términos entreguistas en que se está llevando a cabo, porque dentro de su propio Consejo de Administración están representadas las empresas petroleras que vienen a apoderarse del territorio nacional y de los mexicanos. Por eso yo digo que el Consejo de Administración de Televisa hace de esa empresa no una empresa de comunicación, sino un búnker político. Televisa es el búnker de la oligarquía del país. Esos que están allí dentro deciden en lo que pasan en la pantalla por dónde deben ir las cosas, las de la economía,
las de la política, las de la religión, las de los deportes, los de la no cultura, los de la desinformación. Todo está decidido desde allá adentro. Hay múltiples, no me voy a detener en ello porque estoy abusando ya del tiempo, hay múltiples ejemplos, hechos ocurridos en los últimos 15 años que demuestran que Televisa está montada sobre el poder de los otros poderes, de los poderes legales de la Constitución, que gobierna al Ejecutivo Federal, gobierna al Poder Legislativo, hace con el Poder Legislativo lo que se le da la gana, y gobierna también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el poder de poderes. Por eso los especialistas le llaman el poder de facto de este país. ¿Y quién le ha dado ese poder a Televisa? ¿En qué legalidad? ¿En qué legitimidad? ¿En qué voluntad popular está basado un poder de poderes que determina por dónde tiene que caminar todo, hasta lo más mínimo en este país? ¿Quién le reclama? Un grupo de académicos y de unos cuantos periodistas y de locos en los últimos 40 años hemos peleado por la democratización de los medios, denunciando este carácter oligárquico, antidemocrático y autoritario del manejo de los medios de comunicación. Y hemos estado solos. El año pasado, el antepasado, ocurre lo increíble. Habíamos soñado, quienes hemos peleado por la democratización de los medios, con convertir en demanda social el planteamiento de la democratización de la televisión y de la radio en México. Cientos de foros, decenas de foros como este, mesas redondas, conferencias en todo el país, a veces internacionales, una que otra reforma a la ley. Hasta llegamos a la Cámara de Diputados a tener allí una iniciativa de ley para reformar los medios, pero nunca habíamos conseguido que esto se convirtiera en demanda social. Y el año antepasado, de pronto, como ocurre a veces en la historia, como hechos inexplicables en primera instancia, una generación de jóvenes se pone de pie, sale a las calles y saca de sus cabezas una demanda central: la democratización de los medios de comunicación. Y Yo Soy 132 grita por todo el país: muera Televisa, muere el poder de Televisa. Queremos medios democráticos de comunicación. Abajo Peña Nieto, que es hijo de Televisa y creación de Televisa. ¿De dónde sacó esa generación? Lo hace creer a uno, como investigador de los hechos sociales, que existe eso que llamamos en antropología la memoria colectiva y la tradición oral, que se transmite de generación en generación. ¿Qué representaba ver en el Paseo de la Reforma aquella mañana en que se inicia la marcha desde el lugar ese de la luz? ¿Cómo se llama? La Estela de Puz. ¿Qué representaba ver salir allí a decenas de miles de jóvenes gritando: muera Televisa, abajo Televisa, abajo los medios? Yo estaba parado allá a la vuelta de la Estela de Puz, viendo cómo pasaban ellos, y confieso que emocionado de pies a cabeza, porque estaba ocurriendo lo que no habíamos logrado en 40 años, que la sociedad se diera cuenta que el tema de la comunicación es esencial para democratizar el país o para vivir en la obediencia, en el sometimiento. Esa es la disyuntiva que está en juego otra vez en estos días. O seguimos en la obediencia o seguimos tratando de construir un país libre. ¿Y en qué momento? En el momento en que están entregando el país a los Estados Unidos. Una reforma va de la mano de la otra. Con la reforma, así como quieren que se apruebe en estas horas las leyes secundarias, lo que consolidan es el sometimiento de la sociedad.
Si les dan a Televisa la posibilidad de Azteca, que ya son dueñas de los recursos publicitarios de los gobiernos por 20,000 millones de pesos al año, les dan la posibilidad de aumentar los tiempos de transmisión de publicidad en sus programas diarios y le niegan esa posibilidad a las empresas comunitarias, indígenas y sociales. Hacia allá va la ley. El Frente de la Comunicación Democrática está demandando, exigiendo, con los pocos legisladores que tenemos dentro y con los capítulos que logramos formar de gente democrática, que por cierto reaccionó muy bien en todas partes. Tenemos el movimiento Frente por la Democratización de los Medios, tenemos gente en Chihuahua muy valiente en actos extraordinarios que ocurrieron en las semanas pasadas, en Veracruz, en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Puebla. En Puebla, que parecía tan agachada, hay una sociedad puesta de pie y que ya tomó también en sus manos el tema de la comunicación. ¿Qué hacer? Me van a preguntar ustedes qué hacer. Me espero que llegue ese momento. Voy a tratar de concretarla en 3 planteamientos que intentan reunir las inquietudes que aquí he escuchado. El tema en sí mismo de la comunicación y la referencia que hizo el compañero que pasó aquí de lo que ocurrió en Oaxaca con la APO, la Asociación Popular, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. Tengo el gusto enorme de haber sido creador del sistema de radio y televisión de Oaxaca. Allá me fui a vivir, viví 6 años, viví en las comunidades indígenas de Oaxaca. La radio y televisión de Oaxaca se hablaba en los 16 idiomas indígenas que se hablan en Oaxaca. Diariamente los indios de Oaxaca aparecían en la pantalla, ellos haciendo sus programas, no nosotros hablando por ellos, ellos hablando sus lenguas, ellos mostrando su vida en los 16 idiomas indígenas que se hablan en Oaxaca. También se hablaba el español en la televisión que hicimos en Oaxaca. Por eso, porque me siento oaxaqueño de corazón, porque me hice oaxaqueño, y porque lo digo sinceramente, porque soy indio huasteco, soy huasteco de la costa, soy de Tampico. Por eso, lo que ocurrió en Oaxaca, cuando el movimiento de protesta civil pacífica, que se convirtió en una especie de levantamiento popular pacífico, que gobernó durante varios meses a la ciudad de Oaxaca, toman la decisión de tomar por asalto el Canal 9 que me había tocado a mí fundar. Lo toman las mujeres del movimiento, y 3 días después el resto del movimiento toma 12 estaciones mercantiles, 12 estaciones comerciales por asalto, y las hacen parte del movimiento. Yo me estremecí. Me hizo recordar, y lo dije en el programa que teníamos con Miguel Ángel y con Ricardo en la televisión, con Miguel Ángel Granado Chapa, el inmenso, inolvidable Miguel Ángel. Sí, aplaudémoslo, por favor. En el programa que teníamos con ellos, me atreví a recordar lo que había ocurrido en 1872, en el siglo XIX, cuando los obreros de París toman por asalto el poder después de sostener una huelga en sus empresas y forman un gobierno de trabajadores durante 3 meses que pone a Europa de cabeza.
intervinieron 5 gobiernos monárquicos para entrar a aplastar a los obreros que en París se habían atrevido a formar lo que llamaron la Comuna de París, en un episodio histórico que cimbró al mundo y que dejó una huella revolucionaria en las conciencias de millones de hombres en el mundo, entre ellos Carlos Marx. Carlos Marx vivía en ese momento cuando ocurre la Comuna de París, así le llamaron los obreros, la Comuna de París. Vivía en Londres Marx, exiliado y escribiendo sus obras maravillosas que han cambiado al mundo y lo van a cambiar. Marx dice, cuando se entera de la toma del poder por los obreros de París tomaron el cielo por asalto. Es decir, tomaron el poder, formaron su propio gobierno. Cuando ocurrió lo de la APO en Oaxaca, en el programa que teníamos con Miguel Ángel, yo dije, la APO, el pueblo de Oaxaca, ha tomado el cielo por asalto, ha tomado los medios de comunicación. E igual que Marx, guardando todas las distancias del universo, me estremecí porque estaba seguro que lo que iba a ocurrir era a despertar la represión bárbara que se vino sobre el pueblo de Oaxaca después de la toma de los medios de comunicación. Calderón, elegido presidente, todavía no tomaba el poder. Fox, en sus últimos meses de gobierno, no se había atrevido a mandar a la Policía Federal a aplastar al pueblo de Oaxaca y al ejército. Pero cuando toman los medios, los dos se ponen de acuerdo para entrar a Oaxaca y hacer lo que todos vimos y supimos que hicieron. Arrasaron, mataron, asesinaron, violentaron, violaron mujeres, llevaron a los presos políticos a otros estados, hicieron pedazos a la sociedad de Oaxaca en 8 días, porque el pueblo había tomado el cielo por asalto. Los medios de comunicación son el cielo. No es casual, no hay aquí una metáfora en lo que estoy diciendo. Es por los cielos por donde circulan las señales de radio y televisión que llegan a las casas. Cuando los obreros de Oaxaca, el pueblo de Oaxaca, toman los medios, hay 2 cosas que ocurren. En primer lugar, la revelación que sufre, vive la conciencia del pueblo levantado pacíficamente, de que sin medios no podían seguir. Que es una lección que debimos haber aprendido. Sin medios no vamos a ninguna parte, sin medios propios. Pero cuando se conquistan los medios o se toman por asalto, como lo hicieron en Oaxaca, la represión es tan grande que nos comprueba que el problema son los medios. La represión, la magnitud de la represión comprobó hasta dónde los medios deciden la suerte de la vida de la sociedad. ¿Hasta dónde? Fue una matanza lo que hicieron, y una barbaridad entre Fox y Calderón, el ejército y la Policía Federal. Yo no estoy llamando aquí, y lo digo porque estamos grabando, y porque además lo creo, no estoy llamando aquí a tomar el cielo por asalto violentamente, a que tomemos Televisa, ni de chiste. ¿Para qué? ¿Para que nos hagan lo que en Oaxaca y nos maten allá dentro de 40? Por favor. Y porque además no tendría sentido, no tendría futuro, no duraría ni 1 hora. Pero lo que estoy llamando aquí, como una solución a quienes se inquietan por saber qué hacer, es no tirar el agua. Lo que estoy llamando aquí es a crear nuestros medios de comunicación de la sociedad. Esto
no es un sueño, es perfectamente posible hoy en día, y voy a explicar por qué. Está viviendo el mundo un proceso que llaman la digitalización de los medios. El Internet es la expresión más evidente de esta digitalización. Para mí el Internet es un recurso para la libertad humana, como no la habíamos tenido en toda la historia de la humanidad. Suelo comparar al Internet con lo que significó para el ser humano el invento y la puesta en práctica de la imprenta en el siglo XVI. La imprenta, ¿qué hizo la imprenta en Alemania? ¿Qué hizo la imprenta cuando empieza a reproducir los libros que estaban escondidos en los cubículos y en los conventos por los sabios que eran los que monopolizaban el conocimiento, y la gente no sabía, por supuesto, ni leer ni escribir? La humanidad vivió sin saber leer y escribir. Escuchemos, la humanidad, más de 1500 años, por lo menos la humanidad occidental, porque en China y en Japón hace 5000 años que se sabe leer y escribir. Por eso Japón es uno de los países con mayores lectores del planeta. ¿Saben cuántos periódicos edita el Akashi Shimbun, el principal periódico de Japón, que se llama Akashi Shimbun? 12 millones de ejemplares diarios, y los leen todos. 12 millones de ejemplares, y aquí presume el que más edita, dice el Universal que edita 120.000 ejemplares en un país de 116 millones de habitantes. Lo muestran como ejemplo de grandeza. 120.000 mugrosos ejemplares para 116 millones de habitantes. Y en Japón un periódico edita 12 millones de ejemplares al día, diariamente. ¿De qué estamos hablando? Del poder de los medios. Estamos hablando del poder de los medios. Antes de la imprenta, la gente vivía en la oscuridad. Quemaban en vivo, en la hoguera, a los que se atrevían a desafiar los misterios de la religión cristiana. La Iglesia Católica gobernó al mundo y lo sigue gobernando a partir de la creencia en misterios. Oigan ustedes eso, en misterios. Y a los que no creían, se les quemaba en la hoguera delante de todos. De manera que cuando surge la imprenta y empieza el conocimiento a repartirse en la sociedad, lo que ocurre realmente es una revolución en la conciencia humana, porque todo está en el saber y en el pensar lo que se sabe. Saber y pensar, y saber pensar. Y eso lo hace la lectura, eso lo permite la lectura. La imprenta transformó al mundo. Fue el antecedente inmediato a la Revolución Francesa y a la Revolución Británica del siglo XVII, 1650, en que se atreven a sacar al rey de su silla e imponen un régimen democrático, por lo menos transitorio, en lo que iba a ser la Gran Bretaña. Y luego le da luz la imprenta a lo que llaman el siglo de las luces, con los grandes filósofos de la libertad, muchos de ellos franceses, que llegan sus conocimientos incluso a México. Aquí se crea la primera imprenta en el siglo XVI, apenas 40 años después de llegados los conquistadores españoles a México. La imprenta es un invento y un recurso súper revolucionario, porque extendió el conocimiento
que estaba guardado en los conventos por toda la humanidad. Si eso hizo la imprenta, lo que el Internet hoy representa es la posibilidad más grande que ha tenido el ser humano de alcanzar la libertad. No pueden contra él. Están tratando de censurarlo en todas partes. Las leyes secundarias que mandó Peña y Televisa y que están discutiéndose hoy en el Congreso intentan censurar el Internet. Tienen planeado censurar el Internet. Quieren acabar con este recurso. ¿Cuál es el poder del Internet? Uno que no había conocido la humanidad, que el conocimiento puede repartirse horizontalmente, sin que haya nadie arriba que gobierne. En los periódicos y en los medios lo que hay es verticalidad. Le dicen a los periodistas y a los que manejan los canales desde arriba o desde los teléfonos de la presidencia o de gobernación lo que deben decir. Y en el Internet podemos decir lo que se nos dé la gana sin pedirle permiso a nadie. Y además hacerlo a tal grado que podemos decírselo a centenares de miles de gentes en todo el planeta. Y al mismo tiempo, en tiempo real. En tiempo real. ¿Qué hacer para salvaguardar la libertad de México? Que es la gran pregunta en nuestro país. ¿Qué hacer para impedir que se entregue a México? Usemos a fondo el Internet. Usemos de veras a fondo el Internet. Pero no para decir que estamos tomando café ahorita en los biscuits o que me voy a ir de fin de semana quién sabe quién y que conocí a una chava que quién sabe qué. Por Dios, eso es lo que Televisa quiere que se haga. Eso es lo que la estupidez manda. Usemos el Internet para prepararnos entre todos a pensar juntos cómo impedir que se lleven el país. Que nos lo quiten, que nos lo arrebaten, que este es exactamente el plan. El Internet, esa horizontalidad, impide la censura. Impide la censura. Nunca antes visto esto. El Internet ya se usaba desde hacía por lo menos 50 años antes. Fue un invento de la... ¿Me pueden dar un poco de agua? De la milicia norteamericana, del ejército norteamericano. Por ejemplo, me tocó trabajar como corresponsal extranjero, como corresponsal de una agencia internacional de noticias. Y teníamos dos aparatos en la agencia, dos tipos de aparatos: el Telex y el Teletipo. El Teletipo, que hacía ruido de máquina de escribir todo el tiempo, mandaba informes, noticias de todo el mundo todo el día, que salían en un papel ya impresas para manejarlo como información de la agencia. Y el Telex, que lo usábamos en nuestro caso en la mañana, servía para comunicarnos en tiempo real, persona a persona, en una máquina que parecía de escribir. Yo diariamente, estoy hablando del año 69, me sentaba a recibir órdenes y hacer comentarios del trabajo periodístico con la cabeza de la agencia Interpress Service para la que yo trabajaba en México. En tiempo real usábamos la máquina de escribir. Era carísimo. Teníamos que tener una conversación de 5, 10 o cuando mucho 15 minutos, que es el Internet de nuestros días. Existía desde hace 50 o 60 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que convirtieron aquello que era una carretera privada que se usaba para trabajos como el que estoy describiendo en un asunto al que le llamaron la supercarretera de la información. Y le hicieron universal. Se están dando de topes en la cabeza, en la pared, se están golpeando arrepentidos de haber convertido el Internet en algo de uso generalizado, de recurso popular, porque allí está contenido todo el conocimiento humano.
No hay nada que no nos podamos responder en internet, nada. Todo lo que el hombre ha sabido acumular, todo lo que ha investigado, todo lo que ha escrito está en internet. Pregúntenle cualquier cosa, no tonterías, por supuesto. Pregunten cualquier cosa y el internet responde. Organicémonos a través del internet. Organicémonos a través del internet, como ha ocurrido en el Medio Oriente, en Egipto, en Túnez, en Libia, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un movimiento de protesta extraordinario hoy en día de los jóvenes que se han extendido por todo el país y que se comunican por internet. Lo tenemos a la mano. Pero no renunciemos a la televisión. No renunciemos a la televisión y a la radio, porque por ejemplo en este país nuestro el internet solamente lo usan 4 millones de personas en sus casas. 4 millones de personas en un país de 116 millones de habitantes. En sus casas, 40 millones de personas lo usan generalizadamente en sus trabajos o en las agencias, en los cafés de internet, etc. Pero sigue siendo una minoría. La inmensa mayoría de la sociedad mexicana sigue siendo obediente a los dictados de la televisión. El 90% de lo que la gente cree saber lo recibe de la televisión. Y esto va a seguir ocurriendo, según mi punto de vista, por lo menos durante una generación más. Porque estamos retrasados 40 años en el uso de los medios digitales en México. Hay un tema, pido que me tengan paciencia 10 minutos más. Hay un tema que se llama la digitalización de las señales. No es un tema técnico, es un problema político. Pongo por delante eso. Las señales de radio y televisión desde el siglo XIX, fines del XIX, con la telefonía, y luego en el XX con la radio y la televisión, viajan por el espacio allá arriba para llegar a las estaciones, a nuestros aparatos de radio y de televisión. Viajan por el espacio aéreo y viajan en forma de onda. A eso le llaman señal analógica. La onda ocupa un espacio muy grande en el espacio aéreo. La onda viaja así. La esfera, la frecuencia radioeléctrica de televisión o de radio viaja de esta manera. Siempre digo como ejemplo que es muy parecido ese viaje a los ejercicios que hacíamos de niños para aprender a escribir. Así viaja dando vueltas la señal de televisión y de radio. Eso hace que las señales de radio y televisión siempre hayan sido muy frágiles. En los años 50, por ejemplo, esta manera de viajar hacía que la televisión se descompusiera todo el tiempo, cada rato. Vivía uno pegado a los botones allí para quitar las rayas que salían y las sombras y todo eso. Pero en cambio ha ocurrido hace 30 años en el mundo, 30 años por lo menos, que los aparatos que generan las señales de radio y televisión, que son frecuencias, son líneas de eléctricas, líneas radioeléctricas. Esos aparatos ya producen las señales no en forma de onda, sino en forma aplastada, y las lanzan como una catapulta así. En lugar de viajar así la señal, viaja así, como si fuera una flecha. Y eso le da mayor definición a su viaje por el espacio y a su llegada al receptor de radio o de televisión. Y aumenta la calidad de la recepción. La calidad de la señal digital de televisión en la pantalla es extraordinaria. De veras extraordinaria. El color,
las líneas, la pulcritud de la imagen, la profundidad, la claridad de la imagen. Es de una belleza extraordinaria. La televisión ha ganado, por lo menos en forma, mucho con la digitalización de las señales. Pero ¿qué ha ocurrido? Si la señal, por ejemplo, de un canal de televisión, Televisa tiene 324 canales de televisión en la República, 324 repetidoras que lanzan señales para poder ocupar todo el espacio del país. Fíjense, 324. Esas 324, con la digitalización, ya van a ocupar la 9ª parte del territorio aéreo que ocupaba la señal analógica. Y por lo tanto, quedan libres 8 señales digitales. ¿Que de quién son? De nosotros. De nosotros. Porque al concesionario de radio y de televisión le queda libre, ahora concentrada, la frecuencia que le dan permiso para usarla. Cuando alguien usa una señal de radio o de televisión para hacer una estación, una emisora, se le da permiso de usar una frecuencia, la frecuencia 2, y que esa frecuencia ahora, en lugar de viajar así, esa frecuencia hoy viaja así, y ahí está su frecuencia. Nadie les quita la frecuencia cuando se hace digital. ¿Y qué ocurre con el espacio desocupado? Le pertenece sin la menor duda a la nación, porque el territorio de México es también el espacio aéreo. El territorio de México, en donde tenemos que ejercer nuestra soberanía como país, tiene 3 expresiones. El territorio de México, la tierra donde estamos ahorita sentados o de pie, que son 2,5 millones de kilómetros cuadrados en toda la República. Es un país grande, muy grande, en todos sentidos. Es un país inmenso. Pero también el territorio nacional se extiende a los lados del territorio en el mar. Según la ley, tenemos derecho como mar territorial a 200 kilómetros a lo largo de nuestras costas. Y luego está el mar patrimonial, que va de los 200 kilómetros donde termina el mar territorial a otros 200 kilómetros. O sea, son 400 kilómetros a cada lado del territorio nacional de mares que forman parte de nuestro territorio. Pero también el cielo, la parte de arriba de nuestro territorio, 40 kilómetros de acuerdo con la Constitución, hacia arriba, pertenecen a la nación. Son parte de nuestra soberanía. De manera que cuando el Estado Nacional, el gobierno a nombre del Estado, le da a una empresa una concesión para explotar, usar una frecuencia radioeléctrica, le está dando nada menos que permiso de utilizar el territorio nacional para hacer negocios, para llevar una frecuencia. Por eso los permisos incluso y las concesiones tienen un límite de tiempo que era de 12 años. ¿Y saben qué? La reforma ahora que están por aprobar le da a Televisa y Azteca el derecho a 30 años. A 30 años, a una generación. Pero pues se les da permiso y se les limita porque es parte del territorio nacional. Por lo tanto, viene la digitalización, que es una maravilla de la ciencia de nuestra época, porque se utiliza en todo lo que los seres humanos hacemos, en la industria, en la técnica, en la economía, en el comercio, en el traslado de automóviles, en la producción, en las fábricas. Todo es digital hoy en día.
todo se maneja con la digitalización. Eso, que es la maravilla del mundo, Televisa y Azteca se han opuesto a que en México exista. ¿Por qué? ¿Por qué impidieron que en Tijuana se pasara a la digitalización de la señal televisiva? Y levantaron incluso en armas a la población de Tijuana el año pasado para impedir que se llevara a cabo allí la digitalización de las señales. ¿Por qué? En 2005, el miserable de Vicente Fox atendió un reclamo de Televisa y Azteca para impedir que se digitalizara las señales de televisión y de radio en México. Que si se llegaba a digitalizar ocurriera en 2021 y estábamos en 2005. Y este tema de la telecomunicación y de la digitalización de las señales radioeléctricas va así. Diario ocurre algo, diario hay algo nuevo y maravilloso, diario. De manera que posponerla al 2021 era verdadera como lanzar una maldición contra el país, porque esto se emplea en todo lo que hacemos, Bueno, en 2010, el tal Felipe Calderón, el primero de septiembre de 2010, otro miserable, incluso peor, porque es un asesino, y ya lo demandamos frente a la corte. Estoy entre quienes firmaron, los 23 que firmamos para demandarlo ante la Corte Penal Internacional, y lo hemos de sentar algún día ante la ley. En fin, perdón, ese tipo, en lo único que iba a ser bueno en su vida tal vez, lanzó un decreto ordenando que se digitalizara al país, no en 2021 como Fox ya le había concedido a Televisa y Azteca, sino en 2015, nada más 5 años, de 2010 a 2015. ¿Y saben quién se amparó contra ese decreto de Calderón ordenando la digitalización? La Cámara de Diputados. En pleno votó contra el decreto de Calderón e interpuso un recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia para impedir que el decreto se llevara a cabo. ¿Y saben cómo votó la Suprema Corte de Justicia? Echó para atrás el decreto de Calderón y ordenó que no se digitalizara el país. Así que en una sola medida, Televisa y Azteca mostraron una vez más su poder de poderes sobre los poderes legales. La Cámara de Diputados objeta la digitalización y la Suprema Corte confirma que no hay que digitalizar. ¿Por qué no quieren que se digitalice? Porque la digitalización multiplica por miles. Escuchen ustedes, lo digo con toda claridad y seriedad. La digitalización de las señales multiplica por miles las señales radioeléctricas para tener canales de televisión y de radio en el país. Por miles. Hagamos la cuenta. 324 canales de televisión tiene Televisa en la República. Si esos 324 van a digitalizar, tienen que digitalizar su señal compactada, derechita, ya no analógica, sino digital. Quedan 8 señales libres, multipliquen por 324. ¿Cuántos son? Más de 2000. Más de 2000 nuevos canales de televisión, solo por lo que maneja Televisa. No digamos Azteca y todo lo demás. ¿De quién son esos más de 2000 nuevos canales? Frecuencias de televisión y de radio. Son del país, son de la nación, son de nosotros. Si queremos una solución de fondo que no sea tomar las armas, no estoy llamando a tomar las armas,
Las armas están tomadas por la gente de hasta abajo, por Dios, como nunca antes en la historia de México. ¿Y para qué están siendo utilizadas? Para lo que Televisa ordenó que sirve el poder, para la ambición de hacer dinero, de robar, de acumular, de llenarse de bienes, para el crimen. Y el pueblo está armado ahí abajo para criminalizar su vida, porque Televisa ha enseñado que la razón de vivir es la acumulación del dinero y el amor al dinero, la acumulación de bienes y de cosas, y el poder de mandar sobre los demás a costa de lo que sea, de la propia dignidad, de la dignidad propia. Televisa y Azteca se oponen a la digitalización porque la digitalización trae consigo miles de nuevas frecuencias que nos pertenecen. Podemos ocupar, lo digo con plena seriedad, tranquilamente el poder de gobernar nuestras vidas haciendo nuestros propios medios de comunicación. Hoy, lo digo con mucha humildad, me ha tocado hacer 8 canales de televisión de servicio público en nuestro país. Costaban centenares de millones de pesos hacerlo. Hoy se puede hacer un canal de televisión con muy poquito dinero, con unos cuantos cientos de miles que se pueden juntar de la cooperación popular. Miren desde dónde estamos transmitiendo. Antes se necesitaba una unidad móvil gigantesca, llena de aparatos adentro, con 12 o 15 empleados. Y hoy el compañero está haciéndolo todo, ahí solo, desde un teléfono. Desde un teléfono nos están viendo quién sabe dónde. Esto mismo puede hacerse para hacer canales de televisión populares que le pertenezcan a la sociedad. Pero hay que ponerse alertas. Es la manera de conquistar el poder, conquistando el cielo. Es la manera de defender nuestras conciencias, utilizando los recursos de la comunicación para el conocimiento, el saber, la cultura. Que quepan todas las comunidades indígenas de México en nuestros medios, que quepan nuestros sueños, nuestras preocupaciones, nuestras soledades, nuestra aspiración a ser libres. Todo eso debe ser programación de televisión. Y está en nuestras manos. Y lo junto con el internet, porque además es perfectamente posible conectar los dos medios, el internet con la televisión, y el poder de la televisión y el poder del internet se van a multiplicar si los manejamos de esa manera, con recursos de libertad. ¿Por qué creen que no quieren que haya digitalización? Se están haciendo tontos. En la Comisión Federal de Telecomunicaciones están retrasando lo más posible, pero no lo pueden hacer ya. No puede pasar de 2015 la digitalización del país, porque se lo está reclamando el mundo a México. ¿Por qué creen que se hizo el programa piloto en Tijuana? Porque Tijuana pertenece, de hecho, a la zona metropolitana de San Diego. En Estados Unidos se dio ya lo que llaman el apagón analógico desde el 2009. Ya los aparatos no funcionan como antes, son digitales. Y la zona de San Diego tiene mucha comunicación con el valle de Tijuana y de Mexicali. Y allá hay una especie de muralla para los negocios y la vida cotidiana, porque no está digitalizado ese territorio de México. Por eso se hizo el programa piloto con Tijuana, para conectarlo con el valle de San Diego. ¿Y qué hicieron Televisa y Azteca? Boicotearlo, echarlo para atrás, para abajo. Quieren que vivamos en las cavernas, porque mientras no estemos enteramente digitalizados, México vive en el retraso. Su economía, su cultura, su educación, su ciencia, su comercio, su industria, todo depende de la digitalización, a la que se oponen Televisa y Azteca.
no quieren competidores, no quieren que nadie más quepa allá arriba, y allá arriba nos pertenece, es el territorio nacional, es el territorio de México. No llamo a tomar las armas, ni digo, como dijo Marx, han tomado el cielo por asalto. Les pido que tomemos tranquilamente, les sugiero, la idea, reflexionémosla, de formar nuestros propios medios de comunicación. Ya en Argentina se está haciendo, también en Ecuador y en Bolivia. La gente está organizándose en cooperativas de barrio, de ciudad, para formar sus propios canales de televisión. Porque allá en Argentina dividieron el espectro radioeléctrico, que es por donde viajan las señales de radio y televisión, el espectro le llamamos, lo dividieron en 3. Por cierto, los Kirchner, que es algo maravilloso que hicieron los 2 Kirchner, el que ya murió y ahora Cristina, su esposa. El espectro radioeléctrico lo dividieron en 3: 30% para el Estado, para los medios públicos, de servicio público; 30% para la sociedad, para que creara sus propios medios; y 30% para los empresarios. Les arrebataron en Argentina a los empresarios el monopolio del espectro radioeléctrico y los acorralaron en el 30%. Les costó 10 años a los argentinos vencer toda la oposición que levantaron los dueños del poder en Argentina, de los medios, que recurrieron a todo tipo de recursos legales para tratar de impedir que esa medida se llevara a cabo. Y este año, en enero, la Suprema Corte de Justicia de Argentina dijo: es definitivo, 30% para el Estado, 30% para la sociedad y 30% para los empresarios. ¿Y qué ocurrió de inmediato? La gente de Argentina se puso a crear sus propios canales de televisión. Con esto. Ese es para mí el camino. No solamente para resolver el tema de la telecomunicación, sino para encaminar nuestras acciones, para organizarnos e impedir la entrega de México a los Estados Unidos. La gente del gabinete de Peña ya no habla de México, hablan de Norteamérica. Así abiertamente hablan de Norteamérica. Es lo que sigue. A mí me daría muchísima vergüenza entregarle a mi nieto un país entregado a los Estados Unidos, una colonia nueva. Prefiero irme antes de cualquier otra manera. Muchas gracias.